Mateo acababa de mudarse a Madrid, buscando un nuevo comienzo tras un año de estancamiento personal y profesional. Encontró un anuncio en una plataforma de viviendas compartidas que parecía demasiado bueno para ser verdad. Un ático espacioso en el barrio de Malasaña por un precio ridículamente bajo. El dueño y compañero de piso, Elías, era un hombre de unos 40 años, extremadamente educado, pulcro y silencioso. Durante las primeras semanas, la convivencia fue idílica. Elías trabajaba como archivista en una biblioteca nacional, lo que explicaba su obsesión por el orden y el silencio. Mateo se sentía afortunado. Después de años de lidiar con compañeros ruidosos y desordenados, la paz de aquel ático era un bálsamo. Sin embargo, había algo que no encajaba del todo en la perfección de Elías. Su mirada era extrañamente vacía y nunca recibía visitas ni hablaba de su pasado. Mateo lo atribuía a la timidez o a una personalidad introvertida extrema, sin sospechar que detrás de esa fachada de ciudadano ejemplar se escondía una oscuridad insondable que pronto cambiaría su vida para siempre. El apartamento siempre olía a una mezcla de lavanda y productos de limpieza industriales, un aroma que al principio era agradable, pero que con el tiempo empezó a resultarle asfixiante y artificial, como si intentara ocultar algo más profundo y rancio. Cada noche, Mateo escuchaba el suave clic de la puerta de Elías al cerrarse, seguido de un silencio absoluto que pesaba sobre el pasillo como una losa de hormigón. No había risas, no había televisión, solo el vacío de un hombre que parecía no tener alma. Mateo intentaba ignorar su instinto, diciéndose a sí mismo que simplemente no estaba acostumbrado a la tranquilidad, pero su subconsciente ya había empezado a notar las grietas en la máscara de su compañero. La única regla inquebrantable de la casa era simple. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se debía entrar en la habitación del fondo, una pequeña estancia al final del pasillo que Elías llamaba su santuario de archivos. Elías le explicó a Mateo el primer día que allí guardaba documentos históricos delicados que llevaba a casa para restaurar, y que cualquier rastro de polvo o cambio en la humedad podría arruinar décadas de historia. Mateo, siendo una persona respetuosa, aceptó sin cuestionar. Sin embargo, la curiosidad es una semilla que crece en la oscuridad. Con el paso de los meses, Mateo empezó a notar comportamientos extraños. Elías salía de casa a horas intempestivas, generalmente después de medianoche, y regresaba justo antes del amanecer. Lo más inquietante no eran sus salidas, sino lo que traía consigo. A veces eran objetos pequeños y aparentemente insignificantes: un guante de mujer, una horquilla de pelo, un llavero roto. Elías los manipulaba con guantes de látex en la cocina antes de desaparecer en su santuario. Mateo lo observaba desde la rendija de su propia puerta, sintiendo un frío repentino recorrer su espalda. ¿Por qué un archivista profesional trataría basura encontrada en la calle con tanto cuidado? La obsesión de Elías por la limpieza se volvió maníaca. Frotaba las superficies de las zonas comunes hasta que sus nudillos sangraban, pero siempre mantenía esa expresión impasible, casi robótica. Mateo empezó a investigar discretamente sobre desapariciones en la zona, intentando convencerse de que su imaginación le estaba jugando una mala pasada, pero los titulares de los periódicos locales hablaban de una serie de mujeres jóvenes que se habían esfumado sin dejar rastro en los últimos 2 años, todas ellas vistas por última vez en los alrededores de Malasaña. La oportunidad de descubrir la verdad se presentó un martes lluvioso de noviembre. Elías anunció que debía viajar a otra ciudad para una conferencia de 3 días, algo inusual en su rutina. Antes de irse, revisó la cerradura de la habitación prohibida 3 veces, lanzando una mirada de advertencia a Mateo que no necesitaba palabras. Una vez que el sonido del taxi de Elías se desvaneció en la distancia, el apartamento quedó sumido en un silencio opresivo. Mateo pasó la primera noche intentando trabajar, pero su mente no dejaba de viajar al final del pasillo. El santuario parecía llamarlo, una presencia física que gravitaba en el aire. Sabía que violar la privacidad de su compañero era un punto de no retorno, pero la duda era un parásito que le impedía dormir. Al segundo día, la tensión se volvió insoportable. Mateo examinó el marco de la puerta. Era una cerradura antigua, de esas que se pueden abrir con un poco de maña y una tarjeta de crédito o una ganzúa improvisada. Sus manos temblaban mientras se arrodillaba frente a la madera oscura. No era un criminal.
Era solo un hombre aterrorizado por la posibilidad de estar viviendo con un monstruo. Tras varios intentos fallidos, escuchó un clic seco. La puerta se entreabrió apenas unos milímetros, liberando un olor que Mateo nunca olvidaría. Una mezcla metálica de sangre seca, formol y el mismo perfume de lavanda que impregnaba el resto de la casa, pero aquí era tan intenso que le provocó náuseas instantáneas. Empujó la puerta lentamente, esperando que el suelo no crujiera, y se adentró en la oscuridad del santuario privado de Elías, sin saber que lo que encontraría allí destrozaría su cordura para siempre. Al encender la luz, Mateo tuvo que taparse la boca para no gritar. La habitación no contenía documentos históricos ni libros antiguos. Era una galería del horror meticulosamente organizada. Las paredes estaban cubiertas de estantes de cristal, y sobre ellos cientos de pequeños frascos de vidrio etiquetados con fechas y nombres. Mateo se acercó a uno de ellos. Dentro, flotando en un líquido transparente, había un mechón de pelo humano atado con una cinta de seda. El siguiente frasco contenía una uña pintada de rojo, arrancada de raíz. El horror se intensificó cuando miró hacia el centro de la habitación. Había una mesa de operaciones impecable, rodeada de herramientas quirúrgicas que brillaban bajo la luz fluorescente. No era un archivista de libros, era un archivista de personas. En una de las paredes había un mapa detallado de Madrid con chinchetas de diferentes colores, marcando lugares específicos y rutas. Mateo reconoció varios de los nombres en las etiquetas de los frascos. Eran las mujeres desaparecidas que había visto en las noticias. Sintió que el mundo daba vueltas. Elías no solo las había matado, las había desmembrado y guardado recuerdos como si fueran trofeos de caza. La precisión con la que todo estaba catalogado revelaba una mente psicópata obsesionada con el control y la preservación. Cada frasco tenía una descripción escrita a mano con una caligrafía perfecta, detallando la hora de la adquisición y la reacción de la víctima. Mateo leyó una de las notas y sintió que el contenido de su estómago subía por su garganta. La frialdad de las palabras de Elías era más aterradora que la visión de los restos humanos. Hablaba de sus víctimas como si fueran objetos inanimados, piezas de una colección que nunca estaría completa. En el rincón más oscuro de la habitación, Mateo descubrió un archivador metálico de gran tamaño. Al abrir el primer cajón, encontró miles de fotografías Polaroid. Al principio, pensó que eran fotos de vigilancia, pero al revisarlas con más detalle, se dio cuenta de que eran mucho peor. Eran retratos de las víctimas en sus últimos momentos, sus rostros congelados en una expresión de terror absoluto, que perseguiría a Mateo en sus pesadillas por el resto de su vida. Elías había documentado cada paso de su proceso, desde el acecho inicial hasta el final. Debajo de las fotos, Mateo encontró una colección de identificaciones personales, DNI, carnés de conducir, tarjetas de crédito. Eran las vidas robadas de decenas de personas. La magnitud de los crímenes de Elías era inimaginable. No eran solo las mujeres de las noticias. Había registros que se remontaban a más de una década. Mateo se dio cuenta de que Elías era un depredador que se había escondido a plena vista, utilizando su apariencia inofensiva para cazar sin ser detectado. Mientras revisaba frenéticamente los documentos, un sobre de color crema llamó su atención. Tenía su propio nombre escrito en la parte frontal, Mateo. Con manos temblorosas abrió el sobre. Dentro había fotos de él mismo, entrando al edificio, durmiendo en su habitación a través de una cámara oculta, incluso fotos de él en la ducha. Elías no solo era su compañero de piso, lo estaba estudiando, preparándolo para ser la próxima pieza de su colección. La comprensión de que su vida pendía de un hilo lo golpeó como un mazo. No era un observador casual de la locura de Elías, era el siguiente objetivo en la lista de aquel monstruo meticuloso. De repente, el silencio del apartamento fue roto por un sonido que hizo que el corazón de Mateo se detuviera, el chirrido de la puerta principal abriéndose. Elías había regresado un día antes de lo previsto. Mateo se quedó paralizado en el centro de la habitación del horror, con las fotos de su propia vida esparcidas a sus pies. Escuchó los pasos lentos y rítmicos de Elías en el pasillo, acercándose con una calma aterradora. «¿Mateo? ¿Estás en casa?» La voz de Elías sonaba normal, casi amable, pero para Mateo era el sonido de la muerte misma. Sabía que no tenía escapatoria.
La única salida era el pasillo donde Elías se encontraba ahora. Miró a su alrededor buscando un arma, algo con que defenderse, pero sus ojos solo encontraron los instrumentos quirúrgicos. Agarró un escalpelo, sintiendo el frío metal contra su palma. Los pasos se detuvieron justo fuera de la puerta de la habitación de los archivos. Mateo contuvo la respiración, esperando que la oscuridad de la habitación lo ocultara por un momento más. La luz del pasillo se filtró por la rendija de la puerta que Mateo no había cerrado por completo. Elías guardó silencio durante unos segundos, un silencio que parecía durar una eternidad. Mateo podía imaginar a Elías allí fuera, oliendo el aire, dándose cuenta de que el sello de su santuario había sido roto. El corazón de Mateo latía tan fuerte que temía que Elías pudiera escucharlo a través de la madera. La perilla de la puerta empezó a girar lentamente. Elías no entró corriendo, se tomó su tiempo, disfrutando del momento en que su presa se daba cuenta de que no había salida. La puerta se abrió por completo, y la figura delgada de Elías se recortó contra la luz del pasillo. No parecía enfadado, al contrario, una pequeña sonrisa de satisfacción curvaba sus labios. «Te dije que era un lugar delicado, Mateo», dijo Elías, con una suavidad que helaba la sangre. «Ahora has arruinado la pureza del archivo. Tendré que empezar de nuevo contigo mucho antes de lo que planeaba». Elías dio un paso hacia adelante, cerrando la puerta detrás de él y echando el cerrojo. Mateo retrocedió hasta que su espalda golpeó los estantes de cristal, haciendo que los frascos con restos humanos tintinearan de forma macabra. «Eres un monstruo. La policía ya sabe dónde estoy», gritó Mateo, un farol desesperado para intentar ganar tiempo. Elías soltó una carcajada seca y carente de humor. «Nadie sabe dónde estás, Mateo. Para el mundo eres solo otro joven que no pudo soportar la presión de la gran ciudad y decidió marcharse sin dejar rastro. He limpiado tus huellas antes incluso de que las dejaras». Elías sacó un par de guantes de látex negros de su bolsillo y comenzó a ponérselos con una parsimonia aterradora. Mateo sabía que tenía que actuar ahora o moriría en esa mesa. Con un grito de pura adrenalina y terror, se lanzó hacia adelante, blandiendo el escalpelo. Elías, a pesar de su apariencia frágil, era sorprendentemente rápido. Esquivó el ataque inicial y agarró la muñeca de Mateo con una fuerza sobrehumana, apretando hasta que el escalpelo cayó al suelo. La lucha por la supervivencia había comenzado en el espacio más reducido y macabro imaginable. Mateo utilizó todo su peso para empujar a Elías contra la mesa de operaciones. El impacto hizo que varias bandejas de instrumentos cayeran al suelo con un estrépito ensordecedor. En el forcejeo, Mateo logró liberar su mano y golpeó a Elías en la cara con el hombro. El asesino retrocedió, sorprendido por la resistencia de su víctima. Elías se limpió un hilo de sangre de la comisura de los labios y sus ojos se encendieron con una furia fría. «Eso ha sido un error, Mateo. La preservación requiere que el sujeto esté intacto, pero creo que haré una excepción contigo». Elías agarró una pesada cizalla metálica de los estantes y se lanzó de nuevo. Mateo esquivó el golpe, que terminó impactando contra un frasco de cristal, rompiéndolo y liberando el contenido y el líquido conservante por el suelo. El olor a formol se volvió insoportable, quemando los ojos de Mateo. En medio del caos, Mateo vio su oportunidad. El llavero de Elías colgaba de su cinturón. Si lograba quitárselo, podría abrir la puerta y correr hacia la salida. Se lanzó al suelo, esquivando otro ataque de Elías, y logró agarrar las llaves con un movimiento desesperado. Elías rugió de rabia y lo pateó en las costillas, enviándolo contra la pared. El dolor fue cegador, pero Mateo no soltó las llaves. Se arrastró hacia la puerta, sintiendo cómo Elías lo agarraba por los tobillos para arrastrarlo de vuelta al centro de la habitación. Era una escena de pesadilla. Mateo luchando por alcanzar el pomo de la puerta, mientras los restos de las víctimas anteriores de Elías se esparcían por el suelo a su alrededor, como si intentaran ayudarlo o arrastrarlo con ellas al abismo. Con un último esfuerzo de voluntad, Mateo pateó la cara de Elías con su pie libre, logrando que el asesino lo soltara por un segundo. Introdujo la llave en la cerradura
girándola frenéticamente mientras escuchaba a Elías levantarse detrás de él. La puerta se abrió, y Mateo salió al pasillo, corriendo hacia la puerta principal del ático. No miró atrás, pero podía oír los pasos rápidos de Elías persiguiéndolo. El pasillo parecía haberse alargado infinitamente en su mente, pero finalmente alcanzó la salida. Abrió la puerta principal y se lanzó por las escaleras, sin esperar al ascensor. Bajó los 5 pisos saltando escalones, con el corazón martillando contra sus costillas como un animal enjaulado. Al llegar al portal, salió a la calle bajo la lluvia torrencial. La oscuridad de la noche madrileña, que antes le parecía amenazante, ahora era su única aliada. Corrió varias manzanas sin detenerse, tropezando con los transeúntes nocturnos que lo miraban con extrañeza al ver su ropa manchada de sangre y su rostro desencajado. Finalmente, vio las luces azules de una patrulla de policía estacionada cerca de la plaza de 2 de Mayo. Se lanzó hacia el coche, golpeando la ventanilla y gritando por ayuda. Los agentes, inicialmente confundidos, se dieron cuenta rápidamente de que no estaban ante un borracho o un loco, sino ante alguien que acababa de escapar del mismísimo infierno. Mateo, colapsando en el suelo, solo pudo señalar en dirección al ático y balbucear el nombre de Elías antes de que el agotamiento y el shock finalmente lo vencieran, hundiéndolo en una negrura misericordiosa. Cuando la policía llegó al ático de la calle Fuencarral, Elías ya se había ido. Sin embargo, no había tenido tiempo de limpiar su colección. Lo que los agentes encontraron en la habitación del fondo superaba cualquier cosa que hubieran visto en sus carreras. Los equipos forenses pasaron semanas catalogando los restos y las pruebas encontradas. La noticia conmocionó a toda España. Elías fue apodado por la prensa como el archivista de Malasaña. Se descubrió que las víctimas no eran solo de Madrid, sino que había rastros de personas desaparecidas en diferentes partes del país durante los últimos 15 años. Elías era un metódico asesino en serie que había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Mateo, bajo protección policial en un hospital, fue interrogado durante días. Los investigadores estaban asombrados de que hubiera sobrevivido. La mayoría de las víctimas de Elías no habían tenido ninguna oportunidad. El sobre con las fotos de Mateo confirmaba que Elías llevaba meses planeando su muerte, integrándolo en su rutina diaria mientras esperaba el momento perfecto para archivarlo. El apartamento fue sellado permanentemente, convirtiéndose en un lugar de peregrinación para los amantes de lo macabro, hasta que el edificio fue finalmente demolido años después. Pero a pesar del cierre del lugar físico, el caso estaba lejos de terminar. Elías seguía prófugo, y su nombre se convirtió en sinónimo de la pesadilla que se esconde detrás de la puerta de al lado, recordándole a todos que nunca conocemos realmente a la persona con la que compartimos nuestra casa. La búsqueda de Elías se convirtió en una de las mayores cacerías humanas en la historia de la Interpol. Sus fotos estaban en todos los aeropuertos, estaciones de tren y pasos fronterizos. Pero era como si se hubiera evaporado. Mateo intentó reconstruir su vida, pero el trauma era una sombra constante. Se mudó a una pequeña ciudad en el norte, cambió su nombre y vive en una paranoia perpetua, revisando cada cerradura de su casa 10 veces antes de dormir. A menudo recibe paquetes anónimos sin remitente que decide no abrir y entrega directamente a las autoridades. La policía nunca ha podido confirmar si estos paquetes provienen de Elías o si son bromas crueles de personas que conocen su historia. Sin embargo, un detalle en particular sigue atormentando a los investigadores. En el santuario de Elías faltaba un frasco. Según el sistema de numeración del asesino, el frasco número 100 debería haber estado allí, pero su lugar en el estante estaba vacío. Algunos creen que el frasco 100 era la pieza maestra que Elías se llevó consigo, su recuerdo más preciado. Otros, más pesimistas, sugieren que el frasco 100 es un espacio reservado para alguien que aún no ha sido capturado. Mateo, por su parte, sabe que mientras Elías esté libre, la colección nunca estará terminada. Cada vez que escucha un clic en una puerta o siente el aroma de la lavanda en un lugar inesperado, su sangre se congela, sabiendo que el archivista podría estar en cualquier lugar,
buscando la pieza que le falta para completar su horrorosa obra de arte. Los meses se convirtieron en años, y el caso del archivista de Malasaña pasó de los titulares a los documentales de crímenes reales. Mateo, a pesar de su aislamiento, se convirtió en una figura de culto para los investigadores aficionados en Internet. Recibía correos electrónicos de personas que afirmaban haber visto a Elías en diferentes partes del mundo: Buenos Aires, Berlín, Tokio. Cada pista era un callejón sin salida. La policía finalmente declaró el caso como frío, aunque nunca lo cerraron oficialmente. Mateo comenzó a escribir sus memorias como una forma de terapia, tratando de purgar el horror de su sistema. Tituló el libro El compañero silencioso. Al publicarlo, esperaba encontrar algún tipo de cierre, pero lo que obtuvo fue una nueva ola de atención que no deseaba. Una noche, mientras leía los comentarios sobre su libro en un foro, encontró un mensaje de un usuario anónimo que decía: «El orden se ha restablecido, pero el archivo sigue creciendo. La lavanda siempre vuelve». Mateo sintió un escalofrío familiar. El mensaje fue rastreado hasta un cibercafé en Lisboa, pero cuando la policía llegó, solo encontraron una silla vacía y una pequeña horquilla de pelo sobre la mesa. Elías no solo seguía libre, sino que estaba vigilando a Mateo, jugando un juego de gato y ratón que parecía no tener fin. La vida de Mateo se había convertido en una extensión de la colección de Elías, una pieza que, aunque fuera de la vitrina, seguía bajo el control absoluto de su captor. La obsesión de Mateo por encontrar a Elías antes de que Elías lo encontrara a él lo llevó a estudiar criminología y perfiles psicológicos. Se dio cuenta de que Elías no mataba por impulso, sino por una necesidad patológica de preservar lo que él consideraba belleza efímera. Sus víctimas eran elegidas por rasgos específicos que él quería inmortalizar. Mateo analizó las fotos de sí mismo que encontró en el santuario y comprendió que Elías lo había elegido no por su apariencia, sino por su vulnerabilidad en aquel momento de su vida. Elías se alimentaba de la soledad de los demás. Con esta nueva comprensión, Mateo empezó a notar patrones en nuevas desapariciones que la policía ignoraba. Eran casos en ciudades costeras, donde el olor del mar podría enmascarar los productos químicos que Elías usaba. Viajó a una pequeña ciudad en Portugal, donde se habían reportado 3 desapariciones similares. El aire olía a sal y a algo más, algo dulce y artificial. Caminando por las calles empedradas, Mateo sintió que el corazón le daba un vuelco. En la vitrina de una tienda de antigüedades, vio un objeto que reconoció al instante: el reloj de pulsera que su abuelo le había regalado y que había perdido en el apartamento de Madrid durante la lucha. Entró en la tienda con las piernas temblando. El dueño, un hombre anciano y amable, le dijo que el reloj se lo había vendido un hombre muy educado que trabajaba en el archivo local. El círculo se estaba cerrando. Mateo no llamó a la policía de inmediato. Sabía que Elías escaparía de nuevo si sentía la presencia de uniformados. Decidió seguir al sospechoso por su cuenta. Localizó el archivo municipal, un edificio antiguo y húmedo cerca del puerto. Se escondió entre las sombras de la calle opuesta y esperó. Después de varias horas, una figura salió por la puerta lateral. Era más viejo, con el pelo canoso y una barba bien recortada, pero el caminar era inconfundible. Era Elías. Mateo lo siguió a una distancia prudente mientras el asesino se adentraba en un laberinto de callejones. Elías entró en una casa humilde con una fachada descascarillada por el salitre. Mateo esperó a que se encendiera una luz en la planta superior. Con el corazón en la garganta, se acercó a la puerta principal. Estaba abierta, como si lo estuvieran invitando a pasar. El interior de la casa era una réplica exacta, casi obsesiva, del apartamento de Madrid. El mismo olor a lavanda, el mismo silencio sepulcral. Mateo subió las escaleras lentamente, con una pistola que había comprado ilegalmente en el mercado negro apretada en su mano. Al llegar al piso superior, encontró a Elías sentado en un sillón, de espaldas a la puerta, mirando hacia el mar. «Sabía que vendrías, Mateo», dijo Elías sin darse la vuelta. «Tardaste más de lo que esperaba. Me decepcionas un poco». Elías se giró lentamente, revelando un rostro que, a pesar de los años, conservaba esa frialdad mecánica. No había miedo en sus ojos, solo una curiosidad científica. «¿Has venido a terminar el trabajo
¿O a unirte a la colección finalmente?, preguntó con una calma insultante. Mateo apuntó directamente a su cabeza. Se acabó, Elías. No vas a volver a lastimar a nadie. Elías soltó una risita suave. ¿Crees que matándome te tendrás el archivo? Yo soy solo un conservador, Mateo. Hay otros como yo, otros que entienden que el mundo es un caos que necesita ser ordenado y preservado. Tú mismo lo has sentido, ¿verdad? Esa necesidad de controlar lo incontrolable. Mateo sintió que el dedo le temblaba en el gatillo. Las palabras de Elías eran un veneno que intentaba entrar en su mente. No soy como tú, escupió Mateo. Lo eres más de lo que crees. Has pasado años buscándome, obsesionado con cada detalle de mi vida. Me has archivado en tu mente mejor de lo que yo podría haberlo hecho en mis frascos. En cierto modo, ya eres parte de mí. En ese momento, Elías hizo un movimiento rápido hacia su escritorio. Mateo disparó. El estruendo del arma en la habitación pequeña fue ensordecedor. Elías cayó hacia atrás, con la sangre manchando los documentos que estaba organizando. Pero antes de morir, sus labios se movieron para susurrar una última frase. Mira en el cajón. El número 100. Es para ti. Con las manos temblando violentamente y el sonido del disparo aún resonando en sus oídos, Mateo se acercó al escritorio de Elías. El asesino yacía muerto en el suelo, con los ojos abiertos mirando al techo, finalmente inmóvil. Mateo abrió el cajón que Elías había señalado. Dentro solo había un pequeño frasco de vidrio, idéntico a los del Santuario de Madrid, pero este no contenía cabello ni uñas. Dentro del frasco había una pequeña llave dorada y una nota escrita con la caligrafía perfecta de Elías. El verdadero archivo no está en las paredes, sino en la memoria. Esta llave abre la caja que dejé en tu nueva casa el día que te mudaste. Siempre estuve allí. Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo era posible? Había revisado su casa 1000 veces. Corrió fuera de la casa, dejando atrás el cadáver de Elías, y llamó a la policía portuguesa desde una cabina pública. No esperó a que llegaran. Tomó el primer vuelo de regreso, consumido por una urgencia que rayaba en la locura. Al llegar a su casa, destrozó las paredes y el suelo, buscando algo que hubiera pasado por alto. Finalmente, detrás de un panel falso en el armario de su dormitorio, encontró una caja de metal pequeña. La llave dorada encajó perfectamente. Al abrirla, encontró un grabador de audio y un solo auricular. Se lo puso y pulsó play. La voz de Elías llenó sus oídos, clara y nítida. Si estás escuchando esto, Mateo, significa que has completado tu transformación. Me has matado, y al hacerlo, has preservado nuestro vínculo para siempre. No eres una víctima, eres mi sucesor. En esta caja también encontrarás las direcciones de otros archivos, de otros conservadores, que esperan tu vía. Yo era el mentor, tú eres el futuro. Mateo tiró el auricular al suelo como si estuviera ardiendo. No podía ser cierto. Miró sus manos, las mismas manos que habían apretado el gatillo, y por primera vez vio la oscuridad que Elías había estado cultivando en él durante años. La obsesión, la búsqueda implacable, la violencia, todo formaba parte del plan de Elías. El archivista de Malasaña no quería simplemente matar a Mateo, quería convertirlo en algo igual a él. Mateo salió a la calle, bajo el sol brillante que ahora le parecía una burla. Se dio cuenta de que aunque Elías estaba muerto, su colección nunca estaría realmente terminada, porque él mismo se había convertido en la pieza central. La paranoia que lo había mantenido vivo, ahora era su prisión. Cada persona que cruzaba en la calle era un posible conservador o una futura víctima. El mundo entero se había transformado en el santuario de Elías, y Mateo era ahora el único que conocía las reglas del juego. Semanas después, la policía española confirmó que la sangre encontrada en Portugal pertenecía a Elías. El caso fue cerrado mediáticamente, celebrando la valentía de Mateo por acabar con el monstruo. Pero Mateo sabía la verdad. Empezó a recibir mensajes de texto de números desconocidos, simplemente con coordenadas geográficas. Una de ellas lo llevó a un parque en Valencia. Escondido bajo un banco, encontró otro frasco con un objeto personal de una chica que acababa de desaparecer. Elías no mentía. Había una red, una sociedad secreta de hombres que compartían su misma patología. Y ahora todos lo miraban a él como su nuevo líder, o como su mayor amenaza.
Mateo se dio cuenta de que no podía huir. Si quería detener el horror, tendría que cazarlos a todos, uno por uno, utilizando las mismas tácticas que Elías le había enseñado. Su vida se convirtió en una misión oscura y solitaria. Ya no era un diseñador gráfico, ya no era Mateo. Se convirtió en un vigilante que operaba en las sombras, un archivista de archivistas. Pasaba las noches rastreando los hilos de esta red macabra, sintiendo cómo su humanidad se desvanecía con cada nuevo descubrimiento. A veces, al mirarse en el espejo, veía el reflejo de Elías devolviéndole la mirada, con esa misma expresión vacía y metódica. Había ganado la batalla, pero había perdido su alma en el proceso. La historia del hombre que encontró la colección de su compañero de piso terminó no con un final feliz, sino con una transformación inquietante. Mateo vive ahora en un estado de vigilia constante, un fantasma que recorre las ciudades buscando el olor a lavanda y formol. Se dice que en los rincones más oscuros de Internet todavía se habla del archivista, pero ahora los rumores mencionan a alguien más, alguien que es incluso más eficiente y silencioso que Elías. Mateo ha creado su propio archivo, pero este no contiene trofeos de víctimas, sino los expedientes de los monstruos que ha eliminado. Es una colección de justicia sangrienta, una carga que lo consume día tras día. A menudo se pregunta si algún día alguien encontrará su propia colección y si esa persona también se verá atrapada en el ciclo infinito de horror y preservación. La habitación del fondo del apartamento de Madrid fue solo el principio de un viaje hacia el corazón de la oscuridad humana, un viaje que no tiene retorno. Al final, Mateo comprendió que la única forma de combatir a un monstruo es entenderlo tan bien que la línea entre ambas desaparece. Y en esa zona gris, donde el orden se encuentra con la locura, Mateo encontró su nuevo hogar, esperando siempre el siguiente clic de una cerradura, el siguiente susurro en la oscuridad. El caso de Mateo y Elías nos recuerda que el mal no siempre se manifiesta de forma ruidosa o evidente. A veces vive en la habitación de al lado, mantiene la cocina impecable y te saluda con una sonrisa educada por las mañanas. La verdadera tragedia de Mateo no fue solo encontrar la colección de su compañero, sino descubrir que, una vez que has visto lo que hay detrás de la cortina, nunca puedes volver a ser la misma persona. La curiosidad que lo salvó también fue la que lo condenó. Hoy en día, el ático de la calle Fuencarral es solo un recuerdo borroso para los vecinos, pero para aquellos que conocen la historia completa, es un monumento a la fragilidad de nuestra seguridad. Nunca sabemos realmente con quién compartimos nuestro espacio más íntimo. Las cerraduras están ahí para mantener fuera a los extraños, pero ¿qué sucede cuando el peligro ya está dentro? La próxima vez que escuches un ruido extraño en tu casa o notes un olor inusual que tu compañero de piso intenta ocultar, quizás decidas no investigar, porque algunas colecciones están destinadas a permanecer ocultas y algunos secretos son tan oscuros que pueden consumirte por completo si te atreves a mirarlos de frente. La historia de Mateo es una advertencia para todos nosotros. Ten cuidado con lo que buscas, porque podrías encontrar exactamente lo que no quieres ver. Gracias por acompañarnos en este escalofriante relato de obsesión y oscuridad. Si esta historia te ha mantenido en vilo, no olvides suscribirte a nuestro canal para más casos de True Crime que desafían la imaginación. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Mateo? ¿Habrías abierto esa puerta? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video con aquellos que creen conocer bien a sus amigos. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando los rincones más profundos del comportamiento humano. Hasta la próxima, y recuerda siempre revisar lo que hay en la habitación.